Estreñimiento y hemorroides. Ese es el tema del día de hoy que a todos nos concierne, porque como decíamos hace un momento, somos cada vez más los mexicanos que padecemos o que padecen, por ejemplo, de estreñimiento. Y luego de pronto lo tomamos como si fuera simplemente una circunstancia, entonces nos da pena hablar del tema, abrirlo, y estamos buscando remedios y haciendo uso indiscriminado de laxantes, pero por supuesto que todo esto tiene una consecuencia. Hoy vamos a estar hablando y dando muchos consejos prácticos respecto del estilo de vida, la alimentación. También vamos a estar hablando, por supuesto, de las hemorroides, que puede ser también una consecuencia, pero claro, hay otros aspectos que nos pueden hacer pues que se inflamen estas terminales, digamos, las hemorroides que se inflamen. Y bueno, vamos a ver, por ejemplo, tratamientos alternativos que a lo mejor no conocías, pero antes que nada yo saludo con mucho gusto a José Juan. Bienvenido, José Juan, ¿cómo estás? Bien, Gaby, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos también, gracias que decidieron venir hoy al programa. Bienvenido a este público. Tema doloroso, común, difícil, que da mucha pena hablar de eso a mucha gente, ¿no? De hecho, la incidencia real a veces no se sabe por eso, pero bueno, por eso contamos con especialistas de primera calidad, como siempre en Diálogos. Que los presentamos de una vez, les quiero presentar con mucho gusto, porque con nosotros está Julieta Ponce, ella es nutrióloga. Bienvenida, Julieta. ¿Cómo estás? Luego de pronto nos quedamos con mitos, ¿no? Y una serie de ideas como que comiendo diario papayita se va a remediar todo el asunto. Ya nos vas a estar dando muchos buenos consejos prácticos. Claro que sí. Desayuno, comida y cena con fibra y para en que la casa, en la calle, en la escuela. Así es. Bueno, pues también le vamos a dar la bienvenida a Rafael Sánchez Moret. Bienvenido, Rafael. Rafael es médico cirujano especialista en cirugía de colon y recto. Y bueno, expresidente de la Sociedad Mexicana de Coloproctología. ¿Correcto? Así es, Gaby. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación y encantado. Ya veremos todo el avance que ha habido en tratamientos. Por supuesto. Y bueno, también le doy la bienvenida a Juan Francisco Rivera Ramos. Juan Francisco, qué gusto que estás aquí. Y él es gastroenterólogo y hepatólogo, miembro de la Asociación Mexicana de Hepatología. Gracias. Así es. Bienvenido. Como siempre, un gusto estar contigo y con tu público. Así es, ya le estás dando muchos consejos prácticos y que desmitificando muchas ideas por ahí. También. ¿No? Y bueno, también está con nosotros Nora en el Facebook, que nos va a estar leyendo ahí todas las llamadas que vayan entrando en el Facebook. Claro que sí, todos nuestros amigos ya saben que también aquí tenemos las redes sociales, Twitter, Facebook, para que se comuniquen con nosotros todas las dudas que tengan Gaby, José Juan. Y bueno, ya vieron ahí a los especialistas, yo con gusto las voy a compartir con ustedes y ustedes me van dando la respuesta, ¿les parece? Perfecto. Y bueno, ahí antes estamos. que nada, también Nora, bienvenida a nuestro público, que muchísimas gracias por su generosidad, por su tiempo, porque están con nosotros acompañándonos, pero además porque nos van a compartir testimonios y por supuesto sus dudas, que son las dudas que todos tenemos. ¿Y qué les parece si empezamos escuchando a ver qué nos dice la gente en la calle? Vamos a ver el siguiente sondeo. ¿Alguna vez has padecido de estreñimiento? Sí, varias veces. ¿Cómo lo vives? Ay, súper feo, tengo que comprar diuréticos. A veces te duele el estómago y bueno, es complicado, ¿no? Pues sientes que estás inflamado, ¿no? Entonces, como que hay algo en tu interior que tienes que desechar y lamentablemente no puedes. Bueno, a mí me ha pasado cuando voy de viaje y no hay, por ejemplo, baños. Quizá es más mental y entonces me estreño. Ya después cuando llego a mi casa sigo igual. ¿Y tiene algún remedio, algún medicamento que tome para aliviar los problemas del estreñimiento? Pues la papaya. Bueno, me dijeron que me tomara una taza de aceite de oliva y con eso. Bueno, normalmente procuro tomar mucha agua, tomo linaza, avena, bueno, lo que son fibras. Más bien como menos, o sea, cosas blandas. Pero no sé si sea psicológico en mi caso, porque sí yo lo bloqueo. ¿Tomas algo que te haya recetado un médico? No, nunca he ido al médico por el problema de estreñimiento, pero de repente como papaya o algo así, fibra. Y bueno, pues la gente habla de alimentación, que si la papaya habla de tensión, entonces yo quisiera que nos dijeran las causas. Juan Francisco, por ejemplo, si las causas son más físicas, más psicológicas, más emocionales, ¿cuáles son las causas? Bueno, se calcula que entre 14 y 27% de la población tiene estreñimiento de alguna forma relacionado al síndrome de intestino irritable y un 14% relacionado a lo que se llama estreñimiento crónico, donde tienen que ver otros factores como la alimentación, factores mecánicos de obstrucción, como son los problemas hemorroidarios que tratan los coloproctólogos,
Y la mala información sobre la alimentación, eso es muy importante. La idea de estar tomando aceite de olivo, por ejemplo, eso no es algo... Una taza, dice. No es algo racional, porque esto lo que está haciendo es estimular a que se produzca un fenómeno de reacción hiperosmolar, se aumenta la presión dentro de la luz del colon, entonces por irritación finalmente se acaba evacuando. Y eso a la larga lleva a una cosa que se llama colon catártico, que es un estreñimiento mayor que amerita cirugías inclusive. Entonces probablemente al principio le sirve este tipo de remedio, pero a la larga o a mediano plazo... Sí, es como el mito de la papaya. La papaya, la gente toma esto porque es fibra y agua, inicialmente le ayuda, pero finalmente se olvidan, o la gente no lo sabe, que la papaya tiene un anticolinérgico natural que acaba frenando al intestino. O la idea de que no hay que tomar café porque el café es malo para la salud. Tomar alrededor de 450 miligramos de cafeína al día es bueno para el colon, porque la cafeína estimula la calmodulina y hace que se mueva el intestino. Pero, a ver, es muy común y muy coloquial que se diga hay que comer papaya y fibra. Sí. ¿Hasta qué punto, ahorita tú decías, tiene un anticolinérgico que frena la motilidad intestinal, a lo mejor como una consecuencia? Si la consumimos diaria. Si alguien nos sigue, porque sigue diciendo mucha gente que coma fibra y papaya, ¿qué cantidad es la que se debe de comer para que no tenga este efecto? 1 o 2 veces por semana y tomar alrededor de 30 gramos de fibra al día. Ahora, ¿a partir de qué momento? Porque luego también llega a suceder que dices, bueno, un día no fui al baño, tal vez 2, hay gente que dice 1 semana. ¿A partir de qué momento se considera estreñimiento? Bueno, en realidad sí es muy importante lo que preguntas. En primer lugar, yo creo que lo que es muy importante es definir que el estreñimiento es un síntoma. El estreñimiento no es una enfermedad y que en base a los criterios actuales, nosotros vamos a ver que el estreñimiento tiene que estar en relación a la frecuencia de la emisión de las evacuaciones a la semana. En términos generales se considera que 5 evacuaciones a la semana en el hombre y 3 en la mujer, o más de 3 días sin evacuar, podemos considerarlo como un parámetro para decir que el paciente es estreñido. Porque hay gente que puede decir, ¿sabe qué, doctor? Yo soy estreñido, voy 2 veces al día. O ¿sabe qué? Yo voy... Muy relativo, ¿no? Es un parámetro muy relativo. Porque también, en base al peso de la materia fecal normal se puede decir que son arriba de 35 gramos por día. Sí. Y hay poblaciones en África que evacuan 150, 200 gramos al día. Lo cual esto también está en relación... Varía entre las poblaciones. Varía la población, varía el tipo de alimentación, lo que decía el doctor Rivera Ramos en relación al aporte de fibra. Y ese aporte de fibra es el que de manera cotidiana va a hacer que los movimientos propulsores del colon sean efectivos para llegar a la ámpula rectal y posteriormente desencadenar el mecanismo de defecación. Ahora, tú comentabas, Rafael, que es más frecuente en mujeres. Yo quisiera saber si es más frecuente en mujeres o en hombres o en personas de la tercera edad, por ejemplo. ¿De qué depende? La estadística en México lamentablemente no es tan exacta, pero sí hay una mayor tendencia a que la mujer, en relación a 3:1, aproximadamente 3:1, y quizá influyan varios factores. Uno de ellos es los prejuicios que existen desde la infancia, en donde los baños no son lo más higiénico posible. O sea, aguantarte las ganas porque no estás en tu casa. Difieren la evacuación, el aspecto femenino de que pues me da asco, no voy, etcétera. Entonces quizá también influyan los aspectos hormonales, los aspectos desde el punto de vista del piso pélvico. Los trastornos de piso pélvico son más comunes en mujeres que en hombres. Entonces yo creo que ese grupo de pacientes, los antecedentes obstétricos, sí. Obviamente entre más multiparidad hay, mayor tendencia hay a lesión de nervios pudendos, por ejemplo. Puede llegar a haber problemas de estática pélvica, en donde está el rectocele, el cistocele, son diferentes herniaciones. Hay más factores, quizá estructurales. Como habían mencionado, efectivamente la dieta y los hábitos son el primer rubro o la primera causa, esas alteraciones en dieta y hábitos, la primera causa de estreñimiento. Y ya después vienen los trastornos estructurales, los trastornos de tipo funcional, en donde entra el síndrome de intestino irritable, y después hay también iatrogénicos. Hay algunos pacientes en que lamentablemente están recibiendo antidepresivos, y los antidepresivos tienen como efecto anticolinérgico. Secuela. Exacto. También Pero entonces, por ejemplo, el hecho de que cada vez más mexicanos estemos padeciendo de estreñimiento, ¿se debe un poco más a estos hábitos y la alimentación?
Pues sí, sin duda. A los nuevos hábitos que hemos adquirido. Por supuesto, la transición alimentaria que hemos tenido en nuestro querido México, pues no nos ha favorecido, no nos ha favorecido. Una parte es el estilo de vida, ¿no? Cuánto tiempo nos pasamos sentados, la tecnología nos ha facilitado mucho movimiento, las redes de transporte también. Pero en particular la alimentación ha sido cada vez más abundante en alimentos industrializados, con texturas muy suaves. Los niños, si se fijan, comen cosas muy suaves, ya no mastican, es cada vez más difícil. ¿Eso te indica que no hay fibra? Claro, no hay mucha fibra. En ciertos alimentos, y el estilo de vida nos hace que recurramos a alimentos que están precocinados o que ya tienen un proceso para hacernos fácil la vida, y ciertamente no es ya sencillo ir a comprar las verduritas que todos los nutriólogos siempre indicamos, no, mira la verdurita, la ensalada. Bueno, pues ya no hay tiempo, cada vez es más caro. Bueno, la fruta es más cara. Entonces, efectivamente hay cuestiones del estilo de vida que también en el paciente y en la paciente se empiezan a reflejar como cuestiones emocionales, como cuestiones más de estrés, de canalización de estas emociones, y efectivamente cuando llega el paciente al consultorio con una nutrióloga, bueno, pues nos sentimos limitadas porque hay cuestiones psicológicas que nosotros somos incapaces de percibir para resolver el problema del estreñimiento. Ahora, Francisco, a mí me gustaría que nos platicaras un poquito más adelante de qué manera pudiera influir, por ejemplo, el estrés, la tensión y sus estilos de vida, pero parece ser que ya tenemos algunos comentarios en el Facebook. Platícanos, en el Nora. Facebook. Les voy a leer 3, ¿les parece? Tengo uno de niños, tengo también de Grisel Nájera, dice: mi mamá no se puede mover, se la pasa en cama y sufre mucho de estreñimiento y ahora con dolor. Mi pregunta es, aparte de la comida rica en fibra, ¿existe algún ejercicio que se le pueda hacer para ayudar a su intestino a moverse? ¿Le quieren dar respuesta a esta? Sí. Y ahorita les comento otras dos. Tiene que hacer lo que se llama fisioterapia activa, que le tienen que estar movilizando. Hay medicamentos que sirven para arreglar estos problemas, en especial en la gente que está inamovible, como son los procinéticos. Y dentro de estos han destacado varios que tienen algunas complicaciones. Hay uno nuevo, se llama prucaloprida, que es un medicamento que es especialmente útil para las personas que tienen estreñimiento crónico. Como decía el doctor Sánchez Moret, el estreñimiento crónico depende del número de evacuaciones que se tengan por día. Y es lo que sucede en un lapso de 3 meses, de acuerdo a los criterios que se llaman criterios de Roma, es el tener menos de 3 movimientos por semana en un lapso de 3 meses, es lo que lleva a esto. Y en México, como se comentaba, pues son más frecuentemente las mujeres las que tienen estreñimiento, y en Latinoamérica en general. Y esto tiene mucho que ver con esta educación de no vayas a cualquier baño, trata de ir solo en tu casa. Y estos factores psicológicos van condicionándose hasta la vida adulta, digo, porque la gente se va de vacaciones y ni modo que el recto sepa que está en el Radisson de vacaciones, y si el recto no lo piensa, ¿no? Y lo peor es que, como comentaban en el sondeo, ella decía, y cuando regreso a mi casa de todos modos sigo con el estreñimiento. Claro, para esas personas estos medicamentos nuevos como la prucaloprida. Pero en Alemania, por ejemplo, es al revés. Los hombres son los que tienen más síndrome de intestino irritable y son los que tienen más estreñimiento. Entonces, este factor cultural tiene más que ver. Las mujeres son más estoicas en Alemania y sufren menos el estrés que los hombres. Nora, por ejemplo, para esto que comentaba, ¿no? Este paciente y mucha gente que está en reposo, es movimiento de piernas. Hay que moverlo y otra serie de cosas, tratar de que se mueva. Sí, rotaciones. Y hay una serie de masajes que se dan en el abdomen para estimular esto. ¿Cómo serían, Juan Francisco? Porque nos están viendo y entonces ya se pueden quedar con seguir con el masaje, siguiendo lo que se llama el colon. El colon es como una C invertida en el abdomen. Entonces, dar masaje de la parte de abajo hacia la izquierda, siguiendo esa C, es lo que podríamos ayudar para aliviar un poco. Y el hecho de que si alguien le puede ayudar a caminar sería mucho mejor todavía. Hacer rotaciones en la cama de un lado a otro. Y hay una serie de estimulaciones eléctricas que se llaman biofeedback que también pueden ayudar a estas personas. Pero acabas de tocar un punto, como todos los que tocas, muy interesante. ¿Cómo puedo saber yo, porque dices 3 evacuaciones por semana de acuerdo a la clasificación, cómo le podemos decir a alguien no se preocupe con lo que usted está yendo al baño? No tiene problema, porque evidentemente se acompaña de distensión y otras molestias. Sí, ya lo mencionaba el doctor Sánchez Moret, el evacuar
es diferente para cada persona. En general tomamos el hecho de que una persona solo evacúe 3 veces por semana o menos para considerarlo estreñimiento crónico. Cuando nosotros tenemos una evacuación diaria, algunas personas lo relacionan con esfuerzo. Sí, evacúo 2 veces, pero me cuesta mucho trabajo y normalmente es porque no consumió suficiente cantidad de agua. Hoy día la gente no consume suficiente cantidad de agua o calidad de agua porque se toma mucha de esta agua que no tiene sales. Y el agua sin sales no se fija en el organismo, solo pasa. Necesitamos tomar pequeñas cantidades de agua a lo largo del día, entre 1,5 a 2 litros, porque el tomar excesos de agua también es tan malo como la falta. Por supuesto. Fíjate, nos quedamos con esto, vámonos rápidamente a una pausa, volvemos con el Facebook, Nora, y también para saber que si nos puede hacer daño hacer el consumo de laxantes crónico. Quédate con nosotros y regresamos. Yo me di cuenta que el estreñimiento era un problema grave, de hecho muy niña, como a los 10 años. Tuve una obstrucción intestinal que tenía como 2 semanas sin haber ido al baño y fui a parar al hospital. Estuve internada como 1 semana más o menos porque pues me tuvieron que obviamente hacer como procedimientos para sacar todo lo que no había podido durante 2 semanas. Y cuando está como en el punto más crítico, por así decirlo, son dolores en el vientre bajo, en ciertas partes del colon. Estoy inflamada, es un dolor muy agudo que a veces inclusive me dificulta caminar. A veces llegan como a puntos más altos o más agudos, donde pues ya no quieres hacer ninguna actividad, solamente quieres recostarte o tomar algo para que pueda quitarse ese dolor. Mi mamá me empezó a dar remedios caseros y más enfocados como a la alimentación, como todos los días comer papaya, ciruela pasa, yogurt, y un poco ya más grande, como en la adolescencia y por la secundaria preparatoria, empecé a tomar laxantes y era constante, era diario tomar laxantes hasta que los laxantes dejaron de funcionar. Los remedios caseros me funcionaron a ratos, o me funcionan más bien a ratos, entonces es como tener que estar cambiando entre un remedio y otro, ¿no? A veces te tomas licuados, luego cuando ves que el licuado ya no funciona, empiezas a comer diferente, luego igual te tomas algún laxante, pero funcionan a ratos, no es como un remedio que digas, ya con esto ya no voy a estar estreñida. Lo más extremo que he llegado a hacer ha sido pues las típicas purgas, ¿no? que decían las abuelas, es pasar un fin de semana, digamos ahora sí que sin comer casi nada o comida blanda y ayunar tomando aceite de oliva o aceite de ricino más bien, para poder depurar todo tu organismo durante todo un fin de semana. Y bueno, antes de retomar esto que nos comentaba ya de las purgas y los laxantes, que yo creo que muchos hacemos uso de esto, les quiero presentar con mucho gusto que ya está con nosotros a Francisco Lozano. Y Francisco es médico cirujano y acupunturista. Bienvenido, Francisco. Gracias. Qué bueno que lo Perdón veas. por la tardanza, pero ya estoy. No es fácil a veces en esta ciudad. Ya estás aquí. Qué bueno. Gracias. Y bueno, ella comentaba de esto, del uso de purgas, entre otras cosas, de laxantes. Y bueno, lo importante sería saber si realmente son recomendables o cómo funcionan estos. Hay que entender varias cosas. Existen laxantes, existen catárticos, estimulantes de la mucosa, irritantes de la mucosa, y a veces ni siquiera los médicos no especialistas conocen la diferencia entre uno y otro. El hecho es que tomar laxantes a largo plazo, en especial los derivados de xenócidos, produce una cosa que se llama melanosis coli, es decir, se pinta de color café la mucosa del intestino. Eso es lo menos importante. El problema es que ese pigmento va a los plexos nerviosos de Auerbach y Meissner y los frena y acaba produciendo lo que se llama un colon catártico. Se vuelve un tubo que ya no reacciona a los laxantes, como decían en la cápsula. Sí. Llega un momento en que no funciona. Entonces hay que saber distinguir qué es lo que le pasa. Lo primero es establecer el diagnóstico. ¿Por qué estoy estreñido? Porque la mayor parte de las personas en México no saben cuál es la causa. Estoy estreñido porque tengo un colon demasiado largo donde tengo que estar tomando fibra. En especial a los niños les cuesta trabajo darles fibra. Por eso ahora hay incluso Olbran bebible, ¿no? que podría ser de ayuda para los niños. La gente que no toma suficientes frutas y verduras, que es increíble, viendo la cantidad de frutas y verduras que hay en este país. Con esta riqueza que tenemos en México, claro. La gente no toma agua en suficiente cantidad, toma refrescos, pero no toma agua simple. ¿Y eso favorece?
eso favorece el estreñimiento. El estreñimiento, por supuesto. Claro. El tomar refresco y más refresco. Ahora es entendible, hay poblaciones donde lo único que tengo para tomar que no me va a hacer daño es tomar un refresco. Entonces, pues tratar de tomarlo lo menos posible, que los que tengan ácido fosfórico o cola. Si los refrescos de cola, ese sabor picantito que dan, ese ácido fosfórico también es irritante para la mucosa. Entonces, tanto las purgas como los laxantes a la larga nos provocan este colon catártico. Que lleva a un estreñimiento crónico severo que puede acabar en una oclusión intestinal que hay que llevar al quirófano. Ahora, Julieta ya, por ejemplo, decía del yogur, de la ciruela, de la papaya. ¿Tú qué opinas de esto como nutriólogo? Bueno, por supuesto, no podemos depender de estos alimentos. Nuestra alimentación, entre más variada, tenemos más oportunidad de tener fibra. Efectivamente, en lugar de recurrir a algunos de estos laxantes, lo primero, y estoy de acuerdo aquí con el doctor, es conocer cuál es el comportamiento de mi intestino. Parece que es una trivialidad, pero el paciente no sabe cuál es su comportamiento, no sabe distinguir cuando ya está estreñido o cuando no. O hay personas que ya aprenden a vivir con el estreñimiento y por salud mental tendríamos todos que conocer el comportamiento del intestino. Si nosotros sabemos cuál es la frecuencia, podríamos distinguir cuando ya no es normal. Sí. Y entonces nosotros prendemos nuestras antenas y nos ponemos a pensar que. Pero en cuestión de alimentación, nosotros diario deberíamos consumir al menos una verdura y una fruta, al menos. Yo sé que la recomendación es estamos más. hablando como de unas 4 o 5, ¿no? Bueno, Verduras, es que aquí depende de muchas cáscara. cosas. Yo les digo, vamos a medirlo por tazas, ¿no? Si decimos por tazas, bueno, pues estaríamos hablando de 3 a 5 tazas de verdura y de fruta, pues un poco menos. Como dos frutas al día estaría bien. Pero yo les digo, en vez de preocuparnos por las cantidades, porque hemos medicalizado la alimentación, procuremos que siempre tengamos en casa. Ese es el primer paso. Nadie come lo que no tiene en casa. Entonces, primero, los fines de semana nos podemos ir al mercado y comprarnos algo de verdura y algo de fruta. Ese es el primer paso. Y segundo paso, pues tenerlas disponibles. Si es, por ejemplo, de las frutas que son de gran tamaño y que se tienen que picar o descascarar, bueno, hacer y procurar que siempre estén disponibles, que esté la luego lo fruta piensas 3 veces, ves limpia, la piña y dices, ay, pero que esté la verdura desinfectada o que esté lista para consumirse, ¿no? También se puede tomar como agua de frutas. Pero ahí ya digamos que en ese caso ya la fibra sin no. colarla. Porque miren, Sin a veces colarla. nosotros decimos, pero eso es difícil. O sea, cubrir 30 gramos de fibra, que es la recomendación para una persona, es muy difícil. Un nopal del tamaño de la mano son como 3 gramos. Y necesitamos 30. Entonces, no podemos depender de un alimento. Ni la papaya sola, ni la ciruela sola, ni los yogures solos nos resuelven Tiene que el ser problema. variado. El agua sola. Entre más Y el variada agua sea sola. nuestra alimentación y que no nos quitemos la sed con refresco. Ninguna bebida azucarada Entonces, que nos no quita la pongamos sed. así como toda la esperanza en un solo alimento o en pura agua, claro. sino en todo en su conjunto Sí, muy variadito. Exacto, y si nos vamos a tomar agüita, es mantener nuestro intestino hidratado todo el día. Ahora, no nos Francisco, sirve desde el de un punto de jalón. vista, vamos Estudiar a ver. el intestino. Necesitamos estudiar el intestino También. mediante un colon por enema, mediante placas simples de abdomen, mediante una colonoscopia. Es decir, hay muchas formas para estudiar el intestino. Esto lo sabe el especialista. Hay que ir con un especialista. Mira, yo quiero enfatizar algunos puntos. Definitivamente la alimentación es muy importante, pero tenemos que individualizarla según el grupo de edad. Como lo dijo el doctor Rivera Ramos, no es lo mismo pedirle a un chiquito de 3 años o 4 años que se coma un plato de cereal de trigo, o que tengamos un paciente de la tercera edad que o tiene problemas de dentición, tiene problemas incluso de apoyo en la casa de la persona que la asiste o que lo ayuda y no es tan fácil que se levante a picarse melón o papaya o lo que sea. Ahora, también los laxantes tienen sus indicaciones, o sea, no hay que, satanizarlos. Los laxantes también tienen su papel. Si yo tengo un paciente posoperado, pues va a tener que utilizar un laxante. Si yo tengo un paciente geriátrico, tendrá que utilizar un laxante eventualmente para no llegar al extremo, como es este caso del que hace rato no pude comentar lo de Facebook, de esta señora que está postrada en cama y que en un momento determinado pasa varios días sin evacuar. Nunca debemos dejar pasar 72 horas sin no recurrir a un supositorio de glicerina o a un microenema, el famoso microlax, perdón por decir la marca. ¿Por qué? Porque se hace una ámpula rectal tolerante que tiene una capacidad de extensibilidad y entre más tiempo permanezca la materia fecal en la ámpula rectal, se pierde ese
por el fenómeno de acomodación, uno puede ir tolerando mayores cantidades de materia fecal. Pero bueno, estamos hablando que son ciertos casos, como el caso de la paciente que está en reposo. Podría estar indicado. Y que cada tercer día, no como nos platicaba ella en el testimonio que decía eso 2 semanas. diariamente, ¿no? Ella hacía uso de los laxantes. Ahora, Francisco, ¿te gustaría comentarnos, por ejemplo, desde el punto de vista de la acupuntura, de la medicina tradicional china, cómo ven el estreñimiento? ¿Cómo lo consideran? Sí, bueno, en primer lugar, yo creo que el diagnóstico de estreñimiento es claro, sí, como un síntoma. Ya lo han definido claramente, Rafael. Hay hasta criterios muy específicos que ya he estado escuchando. Yo creo que no hay duda en cuanto al diagnóstico propiamente del síntoma. Desde luego que las causas son muy variadas y también como médico uno debería de apoyarse en todos los criterios y todos los recursos que existan para establecer un diagnóstico preciso, ya sea con exámenes de gabinete o todo lo que se han referido. Por supuesto que es muy importante descartar cualquier causa que requiera de un procedimiento más agresivo, que requiera cirugía o algo que quizás probablemente sí sea el caso, ¿no? Claro que en cuanto al origen, desde el punto de vista de la medicina china también, como yo he señalado en otras ocasiones que me he presentado acá, es de que hacemos un estudio integral del individuo y que muchas veces un desajuste en los segundos parámetros que tenemos para evaluar, me refiero por supuesto desde la parte emocional, desde la calidad de sueño, desde otros órganos que están funcionando en una forma diferente probablemente, o pacientes que son objeto de un padecimiento largo, crónico, en fin, todo esto al final de cuentas puede repercutir en una u otra forma en el sistema gastrointestinal y ser objeto de cambios en el hábito intestinal, tener estreñimiento y demás. Entonces, esto se evalúa muy cuidadosamente y no es recibir a un paciente para ponerle agujas, para quitarle el estreñimiento, hacerle que se mueva el intestino o alguna cosa así rápidamente, como si fuera a tomarse un laxante. Porque muchas veces la gente recurre a la acupuntura como eso, ¿no? Yo quiero que me lo solucione hoy. Si no es quitarle el síntoma y le estimulo por aquí, seguramente se va a mover el intestino. Que además es cierto. Ahorita voy a decir si puede ocurrir. Pero no es válido que yo trate de estimular enérgicamente un intestino para que ese día evacúe y después ya no evacúe. Entonces tengo que resolver el problema de fondo, ir a la raíz de la problemática integral de ese paciente y seguramente en esto, por supuesto, no podemos dejar a un lado la nutrición adecuada, el ejercicio adecuado y por supuesto con cierta frecuencia también el manejo combinado con otros medicamentos. Entonces uno debe de ser médico para conocer este medicamento es el indicado o no es el indicado. Claro. Y decía muy atinadamente el doctor, hay diferentes tipos de catárticos. Y bueno, yo me dedico también a la práctica de la herbolaria tradicional china y ahí quiero hacer este pequeño paréntesis en que también en la herbolaria tradicional china se clasifican los diferentes catárticos. Sí, hay catárticos suaves, catárticos lubricantes, catárticos drásticos, catárticos que sacan agua, catárticos que no sé qué. O sea, toda esta clasificación, igual que con los medicamentos, debe uno conocerla para poder indicar, de acuerdo a cada paciente, hay que hacer un diagnóstico individualizado. Sí, pero qué bueno que usted está comentando, por ejemplo, esto de los laxantes, porque muchas veces como individuos, como pacientes, hacemos uso indiscriminado de estos laxantes de la herbolaria sin saber exactamente qué es lo que produce una y otra y otra y otra, y entonces empeoramos el problema. Así es. Vámonos con José Juan. Es terrible. Sí, exacto, resulta peor, ¿verdad? Sí. El remedio. Vámonos con José Juan. Gracias, Gaby. Estamos con la señora Angelina, que también vino con su hijo Jesús. Angelina, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, bien, gracias. Angelina tiene un problema de estreñimiento crónico de toda su vida, nos comenta, ¿no? Sí, y pues la verdad que sí, pues a veces es muy molesto, pues que a veces no puedo evacuar y pues de alguna manera pues sí tengo una alimentación pues a lo mejor no muy sana, pero yo cocino en la casa, no acostumbro comer mucha carne, verduras sí comemos, fruta, pero aún así pues estoy estreñida. También estaba escuchando que pues también es la falta de agua. Sí tomo agua, pero creo que no ha de ser la suficiente, igual también será eso. ¿Toman mucho refresco, por ejemplo, en tu casa? No. ¿Tu pequeño tiene algún problema de estreñimiento al igual que también él tiene problema de estreñimiento desde bebé. Pues era a lo mejor con la leche, no sé, pero en el seguro, bueno, tenemos seguro, entonces ahí me han dicho que pues nada más que le dé atolito de avena, que le dé ¿Cuántos años tiene pasa. Jesús? ¿Cuántos años tienes, Jesús? 6. Y o sea, lleva 6 años con este problema también, igual que usted, ¿cuántos años lleva con esto?
Pues yo tengo como unos 30 años con esta molestia. ¿Y no se ha hecho ningún estudio para saber qué es lo que le pasa a su intestino? No, nunca me lo he hecho. Ese es uno de los grandes problemas. Aquí en México no se estudia adecuadamente. La gente toma el estreñimiento como algo muy ligero y no se hace el diagnóstico oportuno y correcto. Una de las cosas que pueden lentecer el vaciamiento del tubo digestivo es el consumo excesivo de grasas. En México el consumo de grasa es muy frecuente y de masa. Si se consume demasiada masa, eso hace lento el tránsito intestinal. El consumir grasas en exceso, como las fritangas, como los sopes, todas estas cosas que si bien son deliciosas y las comemos demasiado, pues hace daño. Luego la gente trata de autocorregir y consume, por ejemplo, demasiado tamarindo que le lleva a diarreas y luego le viene un espasmo que hace más grave el problema de estreñimiento. Lo primero que tendríamos que hacer es saber qué le pasa a su intestino, observar ese intestino con alguno de los métodos que hay para estudiarlo y entonces dar la corrección correcta, dar o el laxante o el tratamiento naturista o el formador de bolo fecal o el procinético que corresponda o todo junto a lo mejor. Esto lo tiene que decidir un médico, no autorrecetarnos. Ahora ella está preocupada por su niño también, que bueno, pues además de que ella no se ha estudiado. Jesús, ¿tienes cuántos? 6 años ya nos dijiste. ¿Y cómo te sientes cuando no vas al baño? ¿Te duele la pancita o algo? Me duele la pancita. ¿Y qué más? ¿Tomas mucha agua o no tomas agua? No. Como preguntaban acá, ¿tomas mucho refresco entonces? Casi. Yo les diría, por ejemplo, los alimentos muy comunes en nuestras familias como la sopa de pasta, el espagueti, el arroz que casi diario consumimos en las familias, son harinas tan refinadas que realmente no nos ayudan para una buena Julieta, digestión. ¿qué te parece si nos quedamos con este comentario? Vámonos al corte rápidamente y continuamos con estas buenas recomendaciones. Estoy atorado en mis emociones, en mis sentimientos y en mi vida. Pero lo que más me tiene atorado es el estreñimiento. Ya ni siquiera me funcionan los golpecitos en mis rodillas. Sí, era un remedio casero que me daba mi abuela desde que yo era niño cuando no podía hacer del baño. Y dicen que funcionaba muy bien, pero la verdad es que a mí no me pasa nada. Desde hace 2 años vivo con estreñimiento y tuve que hacer uso de los laxantes. ¿Laxantes? Oh, sí, laxantes, laxantes. Aquí está, laxantes. Dícese de los medicamentos que te ayudan a no sentir estreñimiento. Y para que esto no te vuelva a suceder, he aquí unos prácticos consejos. Primero, come despacio, bebe mucha agua y por favor, nunca te reprimas cuando sientas ganas de ir al baño. Haz mucho ejercicio, nada, baila, camina, corre. Te sugiero que comas muchas, pero muchas verduras. Ah, pero eso sí, pelao, que no se te ocurra tocar las alcachofas. Brócoli, pimientos, pepinos, cebollas y rábanos. Ahí nomás. No te lo aprendiste, ¿verdad? Te lo voy a repetir. Y come toda la fruta que puedas, hombre. Pero preferentemente hazlo con cáscara y no abuses solamente de una fruta. Por ejemplo, la papaya. Pues claro, es muy buena, pero no es la única. Adiós. Los cereales integrales te van a hacer muy bien. Grasas. Sí, escuchaste bien, pero de preferencia que sea aceite de oliva y semillas. También puedes comer carnes, pescados, huevos, pero eso sí, nunca vísceras y ahumados. Guadalajara en un llano, México en una laguna. Me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, me de comer esa tuna, aunque me espine la... Aunque nada, deja de comer tunas para que ya no te tapes. Tu estómago te lo agradecerá y tú podrás fluir muy bien.
Pues ya veremos qué pasa con esto de los tantas ideas que hay, ¿no? Que si los golpecitos en las rodillas, que si la tuna, que si la no tuna. Ahorita nos platicas un poquito de eso, pero nos quedamos pendientes aquí Sí, con les estos estábamos testimonios del preguntando. atolito. Sí, entre otras cosas. Bueno, es que hay unas ¿Ayuda? harinas que son muy baratas y que utilizamos casi diario en casa. Entonces, a eso me refería. La sopa de pasta diario, el arroz, el espagueti. Y recurrimos a veces a estos cereales de caja que realmente no nos aportan fibra. Entonces, esa era la pregunta, ¿no? Entonces, si consumen esas pastas. Pero entonces sí es recomendable, por ejemplo, la pregunta es para ellos, si consumen estas pastas, Bueno, ¿y qué hay del atolito de avena? El atolito de avena es muy bueno porque esta babita que suelta la avena nos va a ayudar, es una fibra que se puede hacer, no todos los días en atole, pero hay que hacer un día un licuado, otro día un atole, otro día esparcirla en la fruta, eso está muy bien. Pero me refiero a lo que hacemos que no relacionamos con el estreñimiento, como las bebidas azucaradas. Si nosotros retiramos todas las bebidas azucaradas, como los jugos, refrescos, incluso otras bebidas embotelladas que traemos a casa, quitamos la sopa de pasta y el arroz y lo vamos cambiando, por ejemplo, un día como sopa de lentejas, otro día sopa de verduras, otro día puede ser un caldo con verduras y siempre procurar ir haciendo el hábito de diario la verdura, aunque no sea en el guisado, sino como ensalada, cocida, asada, salteada, y que no sea necesariamente en la sopa de verdura, porque en la sopa de verdura está tan cocida que ya pierde mucho pierde sus efectos. Ahora, por ejemplo, pero podemos hacer esos pequeños Pero cambios, hay que recordar ¿no? que comer arroz diario, el arroz es astringente natural. La manzana, comerla Entonces, diario es un recomendado. astringente natural. O sea, no hay que comer lo mismo todos los días. Hay Cada que tercer ser día el muy- arroz, por ejemplo. Pues hay que ser más variado. Hay mucha variedad de comida que no es tan cara, pero que finalmente la hacemos a un lado. Y estudiar el por qué está estreñido tanto el niño como la señora. La señora, por ejemplo, puede ser que haya tenido un parto donde haya una disfuncionalización de los nervios pudendos que mencionaba el doctor Sánchez Moret, o que tenga una alteración del piso pélvico, y a lo mejor si usted pone un banquito para elevar las rodillas e inclinar más la pelvis, pudiera evacuar mejor. Quizás si lo combináramos con un procinético, pero también podríamos hacer un estudio de motilidad de la región anorrectal mediante lo que se llama impedancia, pHimetrías o más bien manometrías de la región anorrectal. Podríamos saber qué es lo que le está pasando a ese piso pélvico. Una pregunta, ella solamente su hijo es el único que en casa padece estreñimiento como ella. ¿Puede haber un factor hereditario, congénito No, ahí? lo que se aprende es la mala conducta de alimentación. Claro. Lo que la mamá come, el niño come. Entonces se predica con el ejemplo. Si yo quiero que un niño se lave los dientes y se lo repito 3 veces y yo no me lavo los dientes, nunca lo va a aprender. El niño va a hacer lo que yo haga. Si yo me lavo los dientes, entonces el niño se lavará los dientes. Entonces podemos quitar el mito de que Entonces, como los papás son estreñidos, los hijos van a ser estreñidos. No, eso no es así. familiar. Ahora no es el único pequeñito, porque aquí Nora tiene también los testimonios. Así es, bueno, ya le contestaron. Aquí tengo a Mariana Letechpía Salcedo, ella preguntaba si era hereditario, porque el papá también lo padece y su pequeñita de 2 años, ya le contestaron que no. Pero Ali Figueroa dice que tiene un hijo de 4 años que desde que tenía meses padeció de estreñimiento. Aquí pues no puede ser aprendido, ¿no? Porque los meses, bueno, ahorita, y les termino de leer, por favor. Aunque se hizo más evidente desde que empezó con la lactación, fueron muchas veces las que llegó a urgencias por no poder evacuar. Le hicieron rayos X y se veían las heces fecales en todo su intestino. Le hicieron enemas, le recetaron laxantes y hacían muy poco efecto. Ahora relaciona el evacuar con el dolor y puede concentrarse tanto que no hace por varios días. Y dice que come bien, toma agua, yogur, frutas, verduras, y que le quitaron la fibra. Pero además ella nos comenta que está desconcertada porque ni los gastroenterólogos, ni el pediatra, ni los nutriólogos le dan un diagnóstico igual. Todos le dicen cosas diferentes. Tienen que estudiar ese niño hasta descartar una cosa que se llama enfermedad de Hirschsprung. ¿Cómo Es la falta de... Es una enfermedad que se llama ganglios enfermedad de colon. Hirschsprung. Hirschsprung es el epónimo, es el médico que describió la enfermedad, y es una aganglionosis, o sea, faltan las células nerviosas que se encargan en el plexo de Auerbach de movilizar y esto puede ser un Hirschsprung de segmento ultracorto, puede ser de recto, o puede ser incluso con mayor extensión. Entonces, esto llama la atención porque no es un niño común, es un niño que en 4 años de su vida ha tenido múltiples accesos a servicios de urgencias, que ha sido visto ya por otros especialistas. Entonces yo creo que ahí lo más recomendable es que pudiera acudir con un cirujano pediatra
o con su pediatra para que lo canalice a un servicio de cirugía colónica o gastroenterología pediátrica. ¿Pero con qué estudio, por ejemplo, se podría diagnosticar este tipo de Ahí a pacientes? veces hay necesidad de hacer los estudios que el doctor Rivera Ramos decía, bueno, primero hacerle un colon por enema, hacerle una biopsia incluso, para ver cómo están esas estructuras y si faltan esas células en ese segmento, el segmento que se dilata no es el segmento enfermo, sino el segmento que está dilatado es el segmento sano, porque es como una obstrucción de salida. Sí. Entonces estos niños muchas veces terminan en una cirugía resectiva, porque si no su calidad de vida puede ser invalidante. Amén de que está sufriendo ese colon, el niño va a tener trastornos de desarrollo, trastornos de crecimiento, trastornos psicológicos. Entonces ese niño es muy importante que sí sea canalizado en el Instituto Nacional de Pediatría, en el Instituto Federico Gómez, en el Hospital Infantil. ¿Por qué? Porque no es un paciente de la población común como chiquito que está aquí con nosotros, en donde se ve que el entorno familiar, él está heredando hábitos y dieta, y que si nosotros descartamos, y como lo habíamos platicado Gaby, el 94-95% de los problemas de estreñimiento se deben a malos hábitos y a mala dieta. Ya después del otro universo. Afortunadamente, claro, porque esto es fácil de modificar. Y el otro universo de pacientes son los que decía el doctor Juan Francisco Rivera Ramos, es que son meritorios. Hacer estudios también endocrinos. Puede haber un problema de hipotiroidismo, puede haber un problema de diabetes, puede haber un problema de hipercolesterolemia, puede haber un problema de un feocromocitoma. O sea, son muchísimas las enfermedades que pueden estar involucrados en este universo y que entonces ya de manera racional, como también lo decías tú, Francisco, tendrán que ser estudiados dependiendo, no hacer toda la parafernalia de estudios, porque desde el punto de vista económico el país es muy costoso y hasta las mismas instituciones, pero de una manera racional poder nosotros establecer un algoritmo de manejo y decir qué pacientes van a ser solucionados con dieta y hábitos o cuáles pacientes van a tener que entrar en un Ahora, por protocolo ejemplo, ¿cuál de las causas la acupuntura puede ayudar? En cualquier caso puede ayudar. Como un complemento. Sin duda, puede ser un recurso complementario. Y como decía en un principio, algunos de los orígenes de tipo psicológico o, por supuesto, aún aquellos que por mal hábito... ¿De tipo psicológico como cuáles, Juan? Me refiero a todo lo que se ha comentado en cuanto a que el estrés que se genera en una persona de alguna manera influye en el funcionamiento gastrointestinal. O sea, está claro que el famoso colon irritable, si bien es cierto que tiene una serie de criterios de Roma y una serie de elementos de diagnóstico que precisan exactamente cuál es el comportamiento del colon en estos pacientes, el factor emocional o el factor estrés influye de una manera determinante en este padecimiento y en muchos más. Ahora, Entonces, y siempre creemos que el estrés negativo es el que hace daño. También el estrés positivo puede influir para que el síndrome de intestino irritable esté presente. Entonces, en todo momento puede ayudarnos el relajarnos. A mí, por ejemplo, me gustaría, ahorita que están tocando precisamente este punto de que sí influye el estrés, sí influye la tensión, este tipo de situaciones emocionales. ¿Qué les parece si vemos a continuación una cápsula de yoga donde podemos aprender precisamente, porque ¿cuántos de nosotros no queremos estar relajados y sin embargo no se nos da tan fácilmente? Estamos inmersos en todo este movimiento, pero hay técnicas como la que a continuación vas a ver. Vamos a trabajar una secuencia de yoga que nos va a ayudar a liberar la tensión de la zona pélvica. Vamos a trabajar nuestros intestinos para el estreñimiento y un poquito la zona del perineo para liberar tensión de las venas del ano y el recto para aquellas personas que tienen hemorroides. Vamos a colocarnos en nuestro tapete, iniciando por Shavasana, la postura del cadáver, con nuestras piernas abiertas, nuestros brazos hacia el cielo. Damos un par de respiraciones. Vamos a llevar nuestras rodillas hacia nuestro pecho, nuestros hombros están bien colocados en el piso, jalamos bien fuerte nuestras rodillas hacia el pecho, cerramos nuestros ojos, inhalamos y exhalamos. En la siguiente exhalación vamos hacia arriba, vamos a tratar de colocar nuestras rodillas sobre nuestra frente, lo más cerca que podamos. De esta manera damos un masaje bien profundo en nuestra zona abdominal. Inhalamos y exhalamos. Vamos a llevar nuestras piernas hacia un lado en una torsión profunda. Para liberar tensión de nuestro intestino grueso, vamos a abrir
nuestros brazos hacia un lado y llevamos nuestra mirada al lado opuesto de nuestras rodillas. Y regresamos al centro, abrazando de nuevo, esta vez más profunda, nuestro empuje de las rodillas hacia el pecho. Y lo voy a hacer del otro lado. Regreso al centro y voy a abrazar. Y me voy a reincorporar hacia mi lado derecho y voy a subir a la postura del gato. Voy a inhalar y voy a llevar mi pecho arriba y atrás. Voy a exhalar y voy a meter mi ombliguito, voy a llevar mi mirada hacia adentro y vuelvo a inhalar. De esta forma voy a llevar un poquito de presión a mi zona abdominal y voy a un descanso a la postura del niño. Me voy a reincorporar un poco y voy a poner mis manos en forma de puño y las voy a llevar directo a la altura de mis ovarios. Voy a hacer una presión bien profunda y voy a empujar mi abdomen y voy a bajar. 3 o 5 respiraciones que nos van a ayudar a movilizar nuestro intestino. Una vez más, voy a ir boca arriba. Voy a colocar bien mis hombros en el piso. Voy a ir hacia arriba. Es importante no mover nunca mi cuello para no lastimar mis cervicales. Voy a tratar de juntar un poco mis omóplatos por atrás y voy a subir. Y para bajar, regreso mis piernas lentamente, bajo vértebra por vértebra. Lo último que sube y que baja es mi cadera. Inhalo, llevo mi cabeza para liberar tensión de mi cuello. Inhalo y exhalo. Voy a regresar. Voy a ir hacia la postura del pez. Esta postura me va a ayudar a liberar tensión e inflamación de todas las venas que hay en la zona del ano y del perineo. Coloco mis manos muy cerquita de mi cadera y voy a ir hacia atrás en una apertura de pecho. Si quiero ir un poco más profundo, puedo levantar mis piernas y mis brazos. Inhalo, exhalo y regreso lentamente mis piernas y vuelvo a abrazar. Libero tensión de mi espalda baja. Descanso unos segundos en Shavasana para relajar todo mi cuerpo. Gracias por continuar con nosotros. Nos quedamos pendientes con el efecto a largo plazo de los laxantes, porque la señora de Araceli, del niño de 4 años, dice, ¿qué puedo hacer para solucionar el problema de mi hijo sin darle medicamentos? Que repito, son muchas de las preguntas en relación a los laxantes que hay. ¿Debe de llevarlo con un gastroenterólogo? Es la pregunta, me supongo que sí. Gastroenterólogo pediatra. Pero ¿qué puede hacer mucha gente para tratar, o cuál es el efecto real del laxante a largo plazo y se puede cambiar por algo natural, que es también lo que ella hacía? Rafael, te quedaste comentando. Sí, exacto. Bueno, aquí en relación a esto, definitivamente lo más importante, y eso es que quede muy claro, es, siendo un niño, hay que ver el entorno. Como ya se había comentado, qué está comiendo, cómo lo está comiendo, qué tipo de relación con el medio familiar tiene, si es un niño solo, si es un niño de una familia integrada, desintegrada, etc. Reprimido, ¿no? Decías. Si tiene horarios adecuados para su alimentación, si está o si ha tenido represión o estrés, o en un momento determinado el niño está teniendo un buen desarrollo psicomotor. Todos esos aspectos van a ser importantes para primero encuadrarlo como que es un niño que tiene estreñimiento hasta las primeras etapas de su formación como individuo, los primeros 4 años, y podrá ser un niño que siga siendo estreñido el resto de su vida. Entonces hay que ir moldeando esa personalidad, viendo el aspecto conductual también del niño, porque hay niños encoprésicos, o sea, hay niños que sufren porque no pueden evacuar, pero a la vez es una autosatisfacción.
Es una situación paradójica. Como si ellos estuvieran castigando. Porque tienen autocastigo. Entonces son niños que el famoso sádico anal de Freud, en donde el niño primero premia o se ve halagado ante el medio porque controló su esfínter, pero después ese medio lo usa como autocastigo o para llamar la atención. Entonces son cosas que en lo general yo creo que estos hábitos y dieta, repito. Otra cosa, el laxante en un niño de esta edad definitivamente está contraindicado. Si es un niño que ya requiere laxante, es un niño que tiene que ver a gritos a un médico. Okay. Bien, Y, perdón. Sí, no. Sí, termina, y finalmente le quería comentar a Elba. El aspecto es que nosotros hablamos a nivel popular o a nivel de toda la población de colitis. El sufijo itis implica inflamación. Entonces, lo que ustedes le han diagnosticado por exclusión es un síndrome de intestino irritable, o sea, un colon irritable. Ese colon irritable es un colon que está haciendo blanco de todas estas emociones y toda esta ansiedad y toda esa depresión que está desencadenando. Entonces, al corregir la causa, en el fondo usted es una persona muy aprensiva. Sí. Al corregir esto, usted va se va a ir sintiendo con mayor confianza y ver mejorando, porque ya tiene datos de la dispepsia gastrointestinal que decía el doctor Rivera Ramos, que tiene pirosis, o sea, bueno, agruras, siente que le quema, siente que... Es muy ¿esporádico? Raro que tenga yo agruras como... Pero tiene esa distensión abdominal, trastornos de función intestinal y sobre todo algo que es muy importante, cheque usted que no haya sangre. Porque muchas veces catalogamos nosotros al paciente con un síndrome de intestino irritable y puede tener algo más. Entonces, siempre es ir un paso adelante con medicina preventiva y con medicina oportuna, porque muchas veces dicen, es que es mi colon irritable, y puede haber alguna sorpresa. Yo hace como más de 30 años me tuvieron que operar de las hemorroides, porque en el segundo embarazo se me hicieron horrible. Me dijo el doctor, no son hemorroides, son groserías. Entonces, me quisieron llevar incluso en ambulancia, porque estaba yo muy mal. Entonces, ahorita, gracias a Dios, creo que no las tengo. A veces me he llegado a sangrar cuando tengo mucho problema para obrar, pero es muy raro. Es que como sangre no es sangrado mucho, sino nada más cuando tengo mucha dificultad. Ok, bueno, hay varias cosas que quiero comentar desde hace rato. Hasta lo de los golpecitos en la rodilla. Pero bueno, quizás vamos a necesitar varios segmentos. En primer lugar, en relación a lo de los laxantes y demás, la gente busca opciones, busca alternativas. Aquí hay una, obviamente la acupuntura es un recurso útil para evitar el consumo de cierto tipo de medicamentos, incluyendo otros que pudieran ser los que están causando el estreñimiento. Como hablábamos en el caso de la depresión y los antidepresivos pueden ser causa de estreñimiento, también podemos contrarrestar ese efecto. Y aquí también aprovecho para que, si bien es cierto, y yo soy el primero en defenderlo y en siempre reconocer que hay que tener el diagnóstico adecuado y acudir al especialista que corresponde, pues es imposible que toda la población tenga acceso al mejor especialista o al súper especialista. Sí. Y desgraciadamente la realidad es que tiene que enfrentar al médico general. Y lo que necesitamos entonces es que el médico general esté bien preparado, bien capacitado para hacer un diagnóstico adecuado. Y en términos de colitis o colon irritable o estreñimiento en general, ya como lo han dicho los especialistas, un porcentaje muy alto de los pacientes no pertenecen a ese tipo de padecimiento que requiere de un diagnóstico súper especializado y de diagnósticos o procedimientos diagnósticos complicados, costosos y que ni siquiera tiene acceso la mayoría de la población. Sí. Entonces, lo más importante es que acudan a un médico que sea responsable, que esté bien preparado, que haga el diagnóstico y que lo podemos hacer en la mayoría de los casos adecuadamente. En cualquier escenario pequeñito que tengamos de duda, ciertamente hay que referir al médico especialista. Sí. Yo así lo hago, yo trato de hacer el diagnóstico integral de mi paciente, pero aquí en este campo me gustaría que se hiciera este estudio y no solamente que yo lo evalúe, porque también tengo la capacidad para hacerlo y evaluar los estudios de laboratorio de diagnóstico, de gabinete, pero por supuesto que lo vea un especialista. Generalmente lo que pasa, va con el especialista y probablemente o le pueda indicar cirugía como un recurso, le dé la opción de la cirugía, o le mande algunos medicamentos procinéticos, que lo ha estado repitiendo muchísimo el doctor Juan Francisco, y que, bueno, obviamente que es una opción valiosa, pero ¿qué tal si podemos evitar ese medicamento? Entonces yo les pido a mis pacientes, vayan, descartemos cualquier otra cosa, y llega con un diagnóstico de que es colon irritable, que hay depresión, que hay esto, que hay el otro, que hay trastornos de la motilidad por esta y otra causa, pero que no es grave y que puede corregirse con dieta y que tiene que tomar estos medicamentos y estos laxantes. Ahí es donde entro yo. Sí. Entonces yo puedo
de alguna manera garantizar poder resolver el problema. Está probado que muchos de los efectos que tiene la acupuntura reproducen los efectos que tendría tal o cual medicamento. Es posible clasificar los efectos a través de la investigación científica moderna. Se ha podido ver cuál es el efecto de ciertos estímulos en el cuerpo que producen incremento de la motilidad intestinal, que favorecen la reabsorción a tal nivel, que favorecen la eliminación de los factores de los neurotransmisores que estábamos hablando, de la noradrenalina, de la serotonina, y una gran cantidad de mecanismos muy complejos que se reconocen ahora que pueden ser reproducibles por una aguja, bien hecha por un especialista. Entonces podemos, en un buen número de los casos, prescindir del uso de un sinnúmero de medicamentos, incluyendo laxantes. Entonces es una opción. Por aquí quizás para completar, decían que si era válido el estimular golpecitos y no sé qué. Bueno, hay un punto, hay un canal de acupuntura que recorre la pierna y que llega a los intestinos, que se ha comprobado científicamente que varios puntos de ese canal, que corresponde al canal del estómago, y que en medicina china el canal del estómago pues buenamente también abarca el efecto sobre los intestinos, si se estimula ese punto adecuadamente, se ve claramente cómo se aumenta la motilidad intestinal. ¿Cuál es ese punto? Para que un punto que está debajo de la rodilla, está como a 3 traveses de dedo debajo del borde inferior de la rótula. Y es presionarlo. Se presiona, es un punto que es famosísimo, se llama Susan Lee, estómago 36, que todo el mundo lo conoce, que hay especialistas en estómago 36 casi, porque es un punto que tiene una gran diversidad de funciones, pero una de ellas es tratar problemas gastrointestinales, abdominales, y por supuesto puede promover la defecación, puede contribuir a eliminar un estreñimiento. Entonces, ahí está. Entonces decían que si se golpeaban las rodillas, de alguna manera se puede decir que están estimulando el canal del estómago. ¿Sí? Y puede de alguna manera tener como es el masaje o la presión fuerte en esos puntos, también esos golpecitos pueden tener un cierto efecto sobre la motilidad intestinal. O una aguja con la acupuntura. O una aguja, por supuesto. Y bueno, tenemos muchas llamadas, pero yo quisiera retomar esta que es muy importante, igual que todas las demás. Katia nos está hablando desde Aguascalientes y nos comentaba Katia que su hijo terminó en el hospital. Katia, ¿nos escuchas? Katia, ¿nos estás escuchando? ¿Perdón? Nos escuchas ya. Sí, ya los escucho. Gracias por comunicarte con nosotros y platícanos qué sucedió con tu hijo, que comentabas que llegó al hospital por estreñimiento. ¿Cómo fue? Sí, así es. El año pasado tuve mi segundo embarazo. En este momento tengo a este niño de 3 años y una niña de 9 meses. La situación es la siguiente, se conjugaron varios factores que parece que causaron un estrés importante en mi niño de 3 años y una serie de cambios que también lo favorecieron. Él, por ejemplo, se conjugó la entrada del niño a la guardería, que, bueno, ya tenía yo tiempo esperando que se diera esa oportunidad. Curiosamente, se logró la entrada del niño justo cuando yo me enteré que estaba embarazada y posteriormente tuve un embarazo un poco delicado y que pues también favoreció y hubo demasiados cambios en la vida del niño. Un día tuvimos que llevarlo al hospital en la madrugada porque ya tenía varios días sin evacuar y pues tuvieron que aplicar un enema. Al día siguiente tuvimos que aplicar uno nuevamente y en ese momento se alivió el problema. Pero lo que a mí me preocupa demasiado es que el niño ya tiene prácticamente 1 año tomando un medicamento que se llama Contumax, que obviamente está recetado por un médico y el niño sigue bajo vigilancia médica, pero me preocupa que ya tenga 1 año tomándolo, que no he podido prescindir del todo de él, porque tengo que nivelar la cantidad de acuerdo a como yo lo vea, a ver cómo esté evacuando. Y el pediatra me dice que pues lo más importante, si quiero que el niño deje de tomar el medicamento, es el consumo de agua y por supuesto la calidad de fibra. El niño toma suficiente agua, el niño tiene una alimentación muy sana en donde come muchísima verdura y muchísima fruta, pero desgraciadamente no he podido prescindir de ese medicamento y a mí sí me preocupa ya el tiempo que lleva tomándolo. Es por eso que me encantaría que alguno de sus especialistas pudiera hacerme alguna recomendación al respecto. A ver, Katy, tú también comentabas que lo primero que hicieron fue un lavado, ¿verdad? Con tu nene cuando llegó al hospital. Sí, tuvieron que aplicar un enema y posteriormente van 2 crisis más que se han presentado en las cuales he tenido que utilizar enemas. Primero he intentado con Microlax y en otras ocasiones
que ya hace 6 meses que no tengo que hacerlo, pero tuve que aplicar ya un enema más fuerte, que si no me equivoco lleva el nombre de Flit fosfosol. Sí, es un fosfoenema. A ver, ¿ustedes qué opinan de ese tratamiento que lleva el niño y toda la parte emocional que El comenta? tratamiento agudo del problema del estreñimiento hay que resolverlo, y el enema de fosfato que le aplicaron, el FLIT, es una buena opción. El tomar este medicamento, el Contumax, continuamente no es lo mejor, pero lo que hay que resolver es la dinámica emocional del niño. El niño está llamando la atención, el niño está en Siente como un abandono, probablemente. neurosis de ansiedad, y tiene que verlo un psicólogo. Lo que hay que resolver es el problema que desencadena todo, y en este caso es un problema emotivo del niño que está llamando la atención en relación al embarazo, o como dicen comúnmente en México, está chipil por el hermanito que está... Y además se le juntaron 2 eventos, por una parte la guardería, por otra parte se embaraza la mamá nuevamente. Claro. Y no es lo mismo enema que el lavado. Hay gente que se hace lavados de colon. Diferenciar. El lavado de colon no es recomendable porque hace que se invierte el intestino, que es una cosa que se llama volvulus, y eso acaba en cirugía muchas veces. Entonces, eso no es buena idea. Lavado el enema es una momento. cosa, el lavado es otra muy distinta y no es recomendable. Nosotros hemos tenido esos casos, ¿verdad? Ahora, ¿qué recomendación? El enema sí es recomendable, entonces, en ciertos casos, como comentaba Katia. Sí, definitivamente coincido con Juan Francisco Rivera Ramos en que este niño está sufriendo esos eventos que le están marcando esta pauta de atención en casa. Independientemente de que ella tenga buena relación con su bebé, que lo cuide, que tenga todas las atenciones, el niño está cambiando de entorno. Sí. Y al final de cuentas siente que viene un hermanito y él está solito en el kinder o en la guardería, y también no sabemos cómo los tratan en esas guarderías. Así es, no Hay veces que las tratan bien, hay veces que son un poquito hostiles, y el niño puede sentir ese despego del entorno familiar en ese troquelado de su formación. Pero por otro lado, el polietilenglicol, que es el nombre científico del Contumax, no es un laxante que se debe de emplear en niños. En un momento determinado es un laxante osmótico, pero es muy catártico, y también puede estar haciendo cierta dependencia. Quizá lo que tenga que ver ella es sustituir esto por algún cereal, algún cereal de estos de Quick, o digo, perdón por decir marcas, pero de estos que tengan avena y chocolatito, o buscar los Lucky Charms. Sí, no, yo preferiría avena natural, o avena natural, o amaranto natural, así. o el All Brand que dice el Sí. doctor Rivera Ramos, puede del tomar líquido, el niño, sí. para que sea fácil la toma, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que sí es una situación urgente de suspenderle el polietilenglicol. El niño ya con su fase de formación biológica, su intestino va a funcionar bien, no se ve que tenga ningún antecedente de nacimiento o de algún trastorno de fondo orgánico que pudiera traducir otra cosa. Sí, yo también le pediría que revisara si en su alimentación hay muchos pastelitos industrializados. Para evitarlos. Quitarlos y darle mejor a la hora de la comida tortilla o tostada horneada, es muy buena opción. Y en las noches también, en lugar del cereal, yo sí optaría más por avena tal cual o amaranto tal cual. Y en las tardes, semillas como semilla de girasol. Y el tiempo que está en la guardería, ¿no? Porque no claro, sabemos cuánto tiempo está. Y revisarle, si lo por vigilan, ejemplo. a que lo lleven al baño. Bueno, preguntarle en la guardería qué menú le están dando, y también vigilar si le están dando gelatinas. Para evitarlas. Para evitar las gelatinas, la salsa catsup, por ejemplo, que también. Y los... y bueno, pues ahí está. Yo antes que nada quiero agradecerte, Katia, que te hayas comunicado con nosotros. Ya tienes estos excelentes consejos para tu hijito, y muchísimas gracias que te comunicaste con nosotros. Y bueno, vámonos a un corte, regresamos para ver qué relación hay con las hemorroides. Volvemos con este tema, quédate. Seguimos con ustedes, nuestro tema estreñimiento y hemorroides, y nos quedó esta duda, no sé a usted, pero explicaban esto de los lavados, ¿no? Que no son buenos promover los lavados del intestino. Pese a esto, hay muchas clínicas que sí lo ofrecen, ahorita nos dicen por qué. Y si nos pueden decir, doctor Moret, ¿cuál es la diferencia entonces con el enema? Porque nos quedamos así como que no entendí cuál es la diferencia. Sí, mira, el lavado propiamente dicho, es ahorita, ha surgido en los últimos 10 años una moda de lavados que se hacen de una manera
completamente indiscriminada y que por ende ofrecen desintoxicar o mejorar el cutis, como una especie de estética, ¿no? De que te ofrezco masajes y te ofrezco lavados con alguna serie de hierbitas y que va a mejorar mucho tu función intestinal y te va a curar el problema del colesterol y el problema de la obesidad. Eso no es cierto. En realidad, los lavados se han utilizado, el lavado implica un volumen de más de 4 significativo, litros de agua, 4 a 6 litros. Que puede incluso intoxicar a la persona y llevar a la insuficiencia cardíaca. Porque puede una absorción masiva de agua, como no tiene solutos, puede haber una absorción y puede haber una intoxicación hídrica, que es lo que dice el doctor Rivera Ramos. Pero definitivamente, en algún momento, y eso también lo comentamos, tenemos 25 años de ser amigos, y en una etapa en el hospital, por ejemplo, nosotros teníamos un paciente con sangrado de tubo digestivo bajo, o sea, por divertículos, y sangraba es esto, y le ponía uno... ¿Qué son divertículos? Los divertículos son una especie de herniación, son unas herniaciones de la mucosa a través de la pared del colon. Son unos saquitos, unas bolsitas que se pueden llegar a perforar, pueden llegar a sangrar o pueden llegar a obstruir. Entonces, en este caso, utilizábamos esos enemas con agua helada para mejorar o disminuir el sangrado, pero los pacientes sufrían hipotermia, porque pues estamos metiendo agua helada a un saco adentro de la cavidad abdominal. Entonces eso quedó proscrito. Los enemas es la aplicación de una sustancia, ya sea fosfato de sodio, ya sea lo que tiene, por ejemplo, algún esteroide para algún tipo de enfermedades. Los enemas son muy localizados, nada más llegan un enema nada más llega hasta el ángulo esplénico. El ángulo esplénico es una de las curvaturas que tiene el colon cerca del vaso. O sea, son los primeros 60 centímetros. Pero eso lo manejan ustedes como especialistas. Sí, exacto. Enema quiere decir introducir algo en el intestino y que normalmente no pasa más allá de 1 litro de contenido. Y se pueden usar también enemas para hacer estudios, el colon por enema, que se usa el sulfato de bario para ver el intestino mezclado con aire, y entonces hace un doble contraste. Pero eso ya es algo que los médicos estamos previendo, que está bajo vigilancia. O cuando se prepara a una señora que va a tener un parto, pues se le pone el enema para que no haya contaminación del bebé, que no tenga una evacuación, etcétera. Son enemas terapéuticos, eso sí está bien. El lavado colónico mal encaminado, y también ahorita lo platicaba yo con Francisco, el hecho de que sí hay lavados con algunos expertos, en China, en algunos lados, en donde sí administran algunos productos de herbolaria o tal, y que tiene un efecto, porque hay que tener en cuenta que la capacidad que tiene de absorción por vía oral un medicamento, también puede tener, lo han visto ustedes con los supositorios para bajar la temperatura un bebé, o para... En 3 segundos se absorbe. Exactamente, es una superficie ideal, porque es una superficie de contacto con una mucosa, que es un epitelio que permite la absorción muy, muy efectiva. Los lavados deben estar restringidos a determinadas personas, estudiadas por un médico y alguien que sepa hacerlo. Hay mucha gente que se dice acupunturista sin serlo y crea más problemas que beneficios. Gaby, José Juan, nada más un comentario entonces, que tengan mucho cuidado con estos lavados. Y aquí en Facebook, Lourdes Mendoza les dice que si le pueden decir las causas de hemorroides y cuál es la solución, y por favor contesten esa pregunta porque está desesperada. Y Rosa Castro también pregunta que si está relacionado esto con la desparasitación, o que si no tiene nada que ver en esta cuestión de estreñimiento, hemorroides. No sé, José Juan, te dejo la palabra también para el público y ahorita que nos contesten a todos. Gracias, Nora. En el caso del tema de hemorroides, tenemos aquí con nosotros a Maximiliano Mena, que, ya fuiste operado inclusive de este padecimiento. Sí, hace 9 años, ¿no? Tuve una cirugía, fue en un sanatorio particular de la colonia Roma. ¿Tú primero fuiste estreñido, muy estreñido? No fui muy estreñido, fue una temporada, fue originado por vida sedentaria, porque casi toda mi vida he trabajado frente a una computadora, mínimo frente a teclados, y igualmente poco ejercicio, una alimentación no balanceada, más bien alimentación chatarra, con bebidas gaseosas, a veces alguna temporada que también tuve ingestión de alcohol, nunca he sido ebrio o dipsómano o he estado enfermo de alcoholismo, pero alguna vez sí ingerí tequilas, mezcales para ayudar a digerir carnes pesadas, ¿no? De borrego. ¿Y entonces te operaron? Desafortunadamente no me informé con la suficiente oportunidad
y llegué a la cirugía. La cirugía es bastante dolorosa. Cuando hace crisis, llega a grado 4 las hemorroides. El grado 4 es cuando ya no se pueden reducir o volver a su lugar las hemorroides. Es un dolor tan insoportable. Bueno, hay diferentes sensibilidades. He visto a alguien que se revuelca por un dolor de muelas. Pero en mi caso me paralizó, me inmovilizó. Yo no podía hacer un esfuerzo ni siquiera de los párpados porque repercutía en dolor. Es tremendo, es terrible. Y luego eso se remitió con lidocaína e hidrocortisona. Utilicé también el plantagrosilo. Hay un mito, ¿no? Que duele muchísimo. Entonces mucha gente por eso no va. Era más tu dolor que el decir ya me opero, ¿no? Pase lo que pase. Duele muchísimo. Antes de la cirugía es dolorosa, pero también pasa. Todo pasa. A lo mejor sí me dolió mucho más la cirugía o la post-cirugía, pero pasa. ¿Hoy cómo estás? ¿Hoy cómo lo controlé esto, obviamente documentándome, y es cambio de hábitos. Dejé de comer carne roja, la como 2-3 veces al año. Obviamente la carne de borrego, que es casi indigerible por mi organismo, la evito al máximo. También es muy recomendable comer frutas, verduras. Mi dieta es a base de nopal, aguacate, avena, toronjas, cosas así naturales, porque también la cocción excesiva de las verduras les mata muchos nutrientes y muchas fibras que son útiles para nosotros. Volviste casi vegetariano, pero porque sí como carne. Comes dentro pollo, de mi dieta, pescado. pescado, pollo, sí, principalmente. Y pollo trato de evitarlo porque también tiene muchas sustancias que los hacen engordar. Y quién sabe ¿Algún cómo otro hábito repercute. has cambiado para sentirte mejor? Hago ejercicio durante las mañanas. A hacer. Hay que correr en el metro para llegar a tiempo al trabajo, subir escaleras, bajar escaleras. Yo vivo en el oriente de la ciudad, tengo que usar la estación de metro de Pantitlán y hay 2 rutas para llegar. La cómoda es irme por la ruta 1, la incómoda es por la 9. Yo prefiero la 9. Para caminar. Hay escaleras mecánicas que son para flojos. Yo prefiero no ser flojo, caminar un poquito más, porque mi trabajo, que es de foco a foco, no de sol a sol, nos da para estar sentados mucho tiempo, y aún dentro del trabajo tengo muchas pausas. Entonces, me paro a caminar, salgo a dar una vuelta y cosas así. ¿Cambió tu estilo de vida? Totalmente. Sí. Muchas gracias. Yo les aconsejaría dejar las bebidas gaseosas y dejar de consumir carne. Y el sedentarismo, ¿no? Sí. Bien. El sedentarismo, por supuesto, hay que abandonarlo. Lo primero que tendríamos que hacer es saber qué son hemorroides. Gracias. Dentro de la región anorrectal existen plexos venosos que se llaman plexos hemorroidarios, y estos se dilatan. Se decía antiguamente que es el tributo que paga el ser humano a la vida por estar en bipedestación, estar en 2 pies en lugar de en 4 puntos como los simios, y que esto por acción de la gravedad se va dilatando. También los malos hábitos, el sedentarismo, y se van dilatando los hemorroides porque son paquetes hemorroidarios, aunque normalmente los nombramos en femenino, debería ser en masculino. Y estos cambios que dice aquí el señor, pues son benéficos porque mejoran su estilo de vida, y mejorar el estilo de vida mejora todo. Ahora, ¿quién más que el coloproctólogo nos puede hablar más de hemorroides, ¿no? Sí. Esto que comentaba, por ejemplo, de las carnes rojas. Espérame tantito. Sí, lo de las carnes rojas es, en realidad, el aspecto es que con qué se acompañan las carnes rojas. Habitualmente las carnes rojas son muy grasosas, como lo comentó el doctor Rivera Ramos, la grasa pues retarda el vaciamiento gástrico, retarda el tránsito colónico, y por ende va a haber una materia fecal de una mala calidad. Sí. Esto que comentaba Juan Francisco es que efectivamente los hemorroides todos las tenemos desde que nacemos. No surgen las hemorroides, no me salieron hemorroides, sino las hemorroides se enfermaron. Entonces aquí es como las amígdalas exactamente, o como la vesícula, ¿no? Todos la tenemos. En este caso, estos complejos vasculares, me refiero a que es una red de vasos, tanto venosos como arteriales. Nosotros tenemos un flujo venoso y un flujo arterial. Cuando se abren algo que se llama cortocircuito, pasa la sangre arterial a la sangre venosa, y eso incrementa las presiones a nivel de estas estructuras vasculares en el conducto anal, y va a generar hipertonía de esfínter, o sea, aumento del tono del músculo del esfínter, va a tener incremento de las presiones en reposo, y por ende también van a tener expresión en sangrado y pérdida del tejido de sostén, porque las hemorroides están sujetas por fibras elásticas y elastina y colágena a la pared del recto y al margen del ano. Esto
genera el prolapso que tú comentabas, que decías, bueno, cuando ya tienes grado 4, la clasificación de grado 4 se refiere a del 1 al 4 en hemorroides internas que prolapsan, que se salen a través del margen del ano y que a veces el paciente las acomoda y ya se siente mejor, pero ya como en tu caso, pues ya se salieron. Entonces, en ese caso sí es un candidato a solución quirúrgica. Ahora, pero también hay que ver quién hace la cirugía. ¿En qué casos puede manejarse con acupuntura, con cremas, con analgésicos? O sea, ¿cuál es la cirugía que se puede evitar? Bueno, es que la cirugía podemos decir que es un peldaño que subir. O sea, no todos los pacientes que tienen enfermedad hemorroidal terminan en cirugía. Hay métodos alternativos no quirúrgicos, como es la ligadura con banda elástica, se pone una liga en la base del hemorroide, o se utiliza una pistola con fotocoagulador infrarrojo, que no es láser, que muchas veces charlatanes de la medicina lamentablemente engañan al paciente y le dicen que es láser. El láser implica es un método físico para realizar una cirugía, tú como ginecólogo lo sabes. Y por otro lado, el aspecto es que ya hay técnicas quirúrgicas que van de más invasiva a menos invasiva. De la más invasiva, la hemorroidectomía, que sigue siendo el estándar de oro para el tratamiento de la enfermedad hemorroidal desde el punto de vista quirúrgico, pero también tenemos la gama de la desarterialización hemorroidal transanal, que es un método no invasivo, es un método quirúrgico, pero que no hace ablación o extirpación de los paquetes hemorroidales, sino hace un reposicionamiento. Porque por eso dieron problema a los hemorroides, porque perdieron su posición. Entonces, así como me estoy acomodando yo el calcetín, los volvemos a acomodar con suturas y tal. Y con un Doppler guiado, con un ultrasonido para ubicar el latido de la arteria rectal superior. Y también tenemos una engrapadora que se llama la engrapadora para prolapso hemorroidal, que es de diferentes marcas. Y la técnica quirúrgica actual resuelve el problema del paciente, pero con una eficacia en la solución del problema y con disminución del tiempo y de los gastos. Porque también hay que pensar en los gastos en un país como nosotros. Ahora, por ejemplo, acupuntura, ¿qué podría resolver respecto a las Sí, hemorroides? Definitivamente hay mucha experiencia, en lo personal tengo mucha experiencia en el manejo de pacientes con hemorroides a través de muchos años y con seguimientos de hasta 20 años con algún paciente tratado con acupuntura, en que se puede también solucionar. Definitivamente va a depender de cada paciente, depende de la gravedad. Quizás sería muy rígido decir que solamente los de grado 1 y 2, que sería lo más fácil y cierto, definitivamente que podemos tener una opción no quirúrgica, independientemente de que, insisto, el paciente se trata integralmente, se modifica la dieta, se modifica el ejercicio, etcétera. Uno de los elementos que yo he observado a través del tiempo que es limitante para tener un efecto terapéutico aceptable con acupuntura es que haya prolapso rectal, que es también algo que acompaña frecuentemente. No es nada más el prolapso de la hemorroide, que eso la califica en el grado 4, sino aún hemorroides pequeñitas que están prolapsadas, es posible resolverlas con métodos no quirúrgicos. Evidentemente que cada paciente debe tratarse individualmente y que sepan que el diagnóstico y la evaluación por un especialista siempre será útil y que con mucha frecuencia incluso el especialista o aún el cirujano puede no indicar la cirugía. Cuando dices prolapsar es que se sale. Que no está dentro del digamos que no sale, no rebasa los límites del ano. Que no se palpa, incluso que el paciente al hacerse el aseo, al tocarse, no lo palpa, no lo toca. Eso sería prolapsarse. Entonces, definitivamente que sí, explicar el mecanismo a través del cual actúa sería muy complejo y no creo que tengamos el tiempo para hacerlo. Sin embargo, una cosa que sí es muy importante, generalmente las agujas no se ponen allí. Ah, bueno, eso es bueno aclarar. No se pican las venas. Mucha gente las compara a las hemorroides a varices, o les llaman como varices. De hecho, lo que le pasa a las venas que están en el paquete hemorroidal, pues se vuelven tortuosas, oscuras, como si fuera una varice propiamente dicha. De cualquier manera, no se ponen ahí, en la zona del sacro, en la cabeza, en las extremidades, probablemente en la región sacrocoxigia, en fin. Pero no hay. Bueno, pues vámonos a un corte rápidamente y regresamos para leer todas tus llamadas. Espero que nos dé tiempo de leer todas las dudas. Hay mucho. Quédate con nosotros. Volvemos. Este problema en los niños, ¿no? Digo, sé que tienen que tomar agua, pero a veces es muy difícil darles mucha fibra. ¿Qué otros, digamos que remedios caseros podrían funcionar para evitar el estreñimiento? Más que para remediarlo, para evitarlo. O sea, ¿a qué se debe que esas personas que tienen ese padecimiento
y toda una serie de remedios caseros o pueden ser tratamientos médicos, vuelvan a tener otra vez ese tipo de padecimientos. Pues sí, a mí me gustaría que me dijeran si las pastillas que llegan a recetar en los programas realmente funcionan. Hoy en Diálogos estamos tratando el tema de estreñimiento y hemorroides, y si usted apenas nos sintonizó, no se preocupe, le presentamos el resumen con mucha información de lo que los especialistas nos han dicho el día de hoy. Quitamos la sopa de pasta y el arroz, cambiando, por ejemplo, un día como sopa de lentejas, otro día sopa de verduras, un caldo con verduras. Ir haciendo el hábito de diario la verdura. No hay que comer lo mismo todos los días. Sí. El tomar en exceso el café es lo que nos hace daño. Tomar 3 a 4 tazas de café nos beneficia. La cafeína estimula la calmodulina, eso hace que se mueva el intestino grueso. Los excesos en falta y en abundancia son los que le hacen daño al ser humano. El exceso de agua es tan malo como la falta. El laxante en un niño de esta edad definitivamente está contraindicado. Si es un niño que ya requiere laxante, es un niño que tiene que ver a gritos a un médico. Está probado que muchos de los efectos que tiene la acupuntura reproducen los efectos que tendría tal o cual medicamento. El lavado de colon no es recomendable porque hace que se invierte el intestino, que es una cosa que se llama volvulus, y eso acaba en cirugía. Por pena o por pudor, los mexicanos no vemos como un problema el estreñimiento crónico. Tan es así que lo tratamos con laxantes de venta libre o modificamos los hábitos alimenticios, pero pocas veces recurrimos a un médico. Trabajar, comer, dormir, hacer ejercicio o tener intimidad sexual se dificulta cuando se padece estreñimiento. Las personas que lo sufren con frecuencia refieren que conlleva una fuerte tensión física y emocional. Además, reportan fatiga, ansiedad y depresión. Por cada 3 mujeres que lo padecen, un hombre lo presenta, cifra que se iguala conforme la edad avanza. El estreñimiento es un padecimiento tan frecuente que hay poca conciencia sobre su impacto en la vida cotidiana. Al no tratarse, trae muchas consecuencias emocionales y físicas, entre ellas las molestas y penosas hemorroides, que pueden incomodar simplemente al estar sentado, no se diga caminar o correr. Si cambias tus hábitos alimenticios, consumes más fibra, dedicas tiempo para ejercitar tu cuerpo y consultas a un médico, estos padecimientos pueden desaparecer de tu vida. Gracias por continuar con nosotros. Estamos aquí con la señora Chametla, que tiene una duda entre si puede tener hemorroide o le hicieron una colonoscopia y le hablan de una úlcera rectal. Entonces, a ver, platique su síntoma, porque lo que tiene es prurito, que es comezón. Sí, mire, bueno, mi duda es, mi pregunta o mi comentario es también, me hicieron una colonoscopia hace como 4 años, me detectaron una úlcera rectal, pero ahora últimamente siento, bueno, como también sufro estreñimiento, siento como una sensación de ardor, comezón, pero no sangro. Entonces mi duda es, ahora sí sufro de hemorroides o es la úlcera rectal. Es la úlcera rectal, o por mi mismo estreñimiento voy a iniciar ahora sí con hemorroides, es mi duda. Sí. ¿Para tratarme o qué puedo hacer? ¿Y cómo prevenirla? Las úlceras rectales son muy raras y normalmente se asocian a un padecimiento de tipo inmunológico como la colitis ulcerativa crónica inespecífica. O sea, no es solo encontrar la úlcera. Quizá lo que le encontraron en una colonoscopia fue una úlcera solitaria del ciego, más probablemente. Y esta sensación de ardor es porque se produce más moco, y normalmente tiene que ver con la gente que tiene hemorroides, que tiene síndrome de intestino irritable, se produce más moco para proteger la mucosa del colon. Si quieres. Sí, puede ser lo que dice el doctor Rivera Ramos, pero también son 2 entidades completamente diferentes, ¿no? Si le dijeron que tenía usted una úlcera rectal solitaria viene acompañada de estreñimiento y habitualmente es en la pared anterior. Hay que biopsiarla. Si hubiese tenido un hallazgo de una úlcera rectal, para hacer diagnóstico de úlcera rectal solitaria hay que hacerla, hay que hacer esto, y a veces viene acompañado de un problema de un prolapso interno, un prolapso interno que es que los mecanismos de sujeción a nivel del piso pélvico no permiten, hay un traumatismo mecánico adentro del conducto anal y se forma esa ulceración. Las hemorroides externas son las que llegan a doler. Las hemorroides internas no duelen porque no tienen inervación. Entonces estos trastornos que usted tiene son 2 cosas. Es como, vamos a decir, como usar lentes y irle a los Pumas, ¿no? O sea, son cosas completamente diferentes.
En un momento determinado, usted puede tener la úlcera rectal, en cuyo caso habría que ser tratada. Y si tiene problemas de pH, o sea, pH es el grado de acidez o alcalinidad de la piel, provocado por esos pliegues cutáneos que a veces generan las hemorroides externas, puede tener hemorroides y eso condiciona la comezón. Pero también puede tener escurrimiento, le da comezón y le da ardor, ¿no? Sí, dolor. ¿Escurrimiento te refieres a sangrado? Escurrimiento puede ser de moco o puede ser de algún tipo de como medida preventiva, ¿qué es lo que tiene la señora Miedo en caso de hemorroide? ¿Qué es lo que puede hacer? Pues yo primero le diría que no exagerara en una fibra, pues que no recurriera a un polvo de fibra de la farmacia, porque eso también la puede estreñir más. Yo le recomendaría primero que cuidara, que mínimo son 4 tazas de verdura diario, que no la cueza tanto, que la consuma más bien asada, cruda, o al vapor, pero crujiente. Cuidado. Y quitar las harinas que ya dijimos, como la sopa de pasta del arroz. Y luego también cuidar su consumo de agua. Quítese ahorita, por el momento, todas las bebidas azucaradas. Cada hora, dele un traguito de agua y no recurra ahorita a otro tipo de bebidas, porque eso le pueden hacer más ácidas los líquidos que tiene. Y hasta la alimentación no resuelve el problema de hemorroides. Va a acompañar el tratamiento nada más, el que le indiquen los médicos. Pero antes que nada habría que retomar el diagnóstico. Ha pasado 4 años, habría que evaluar cómo está ahora y qué es lo que realmente requiere. Sí. Entonces sí tiene que ver el especialista y que le haga el diagnóstico correcto. Me dice que no puedo consumir mucha fibra. El doctor me recomendó fibra hace 1 año. Sí, pero ¿qué fibra? Contiene Pero fue de un polvo. Sí, polvo. Ahí yo le diría que tuviera cuidado porque se puede estreñir más. Entonces, con la alimentación sola debe ser suficiente. Sus 4 tazas de verdura y 2 frutas más o menos del tamaño de su puño. Sí. Dos frutas. Que la fruta no sea en jugo, sino que sea picada o a mordidas. Ajá, y de preferencia en las mañanas. Camine un poco todas las tardes a la misma hora, por lo menos a media tarde le iría muy bien. Y que esto le va a ayudar. Si con esa cantidad de fibra, por ejemplo, las tortillas que sean de maíz, ajá, quítese todo el pan de caja, todos los cereales de caja también quítelos de su alacena, llévese un poco de avena, un poco de amaranto, eso es lo que le va a ayudar. Si con esa fibra no es suficiente, entonces vemos, pero no se atenga a las fibras de en polvo. No, pero ya pasaron 4 años, hay que volver a hacer una colonoscopia. Claro. Hay que estudiarla, la tiene que ver el coloproctólogo. Claro. El coloproctólogo es el que atiende estas cosas. Claro. Ok, también tenemos aquí con nosotros al señor Ángel, que bueno, tuvo un padecimiento, es brucelosis. Ajá. Bueno, hace 1 año. Disculpen. Y a raíz de eso, tiene 6 meses aproximadamente, ¿no? Un poquito más, como 8 meses, sí, que se le desarrolló un estreñimiento, porque además dejó de poder hacer ejercicio y caminar. Sí. La duda que usted tiene, ¿cuál es? Pues, ¿por qué no puedo obrar? O sea, me han hecho, ya me hago lavados, y no puedo obrar. O sea, me he tomado varios laxantes y es igual. Y laxantes que no tienen seguro social, o sea, los compro en farmacias particulares y no he podido obrar. Aquí la cuestión es, ¿por qué tiene la inamovilidad que le tiene en silla de ruedas? Por la brucelosis, dejé de caminar. Por la brucelosis. Ya está empezando a caminar en andadera. Ya la inamovilidad es lo que condiciona que no se mueva su intestino. Claro. Usted necesita forzosamente no solo la fibra y las recomendaciones que dio Julieta, sino necesita un procinético que vaya al colon. Y ahí el mejor indicado para usted sería Brucaloprida 2 veces al día. ¿Qué le diré? Y cuando he comido bastante fibra, hago normalmente. Pues mejor no exagere. No exagere porque se puede ir al estreñimiento también por exceso de fibra. Se acumula también la ¿Toma fibra. leche? No. Nada. Más que yogur. Yogur le va a ayudar. 2 veces al día le puede ayudar, pero si pudiera tomar leche búlgara, de esos de los animalitos que se hacen en la casa, eso le puede ir ayudando otra vez con bacterias buenas en su intestino que cuando ya camine le ayuden a tener una buena digestión. De todas maneras va a quedar con una secuela que se llama síndrome de intestino irritable. El 25% de los pacientes que han tenido una gastroenteritis del origen que sea van a quedar con un problema de síndrome de intestino irritable. En este caso, que tiene esta consecuencia de la brucela y que está empezando a caminar,
Yo creo que hay algo más ahí que está alterando, porque no es normal que la brucela le tenga tanto tiempo sin caminar adecuadamente. Hay que estudiarlo en conjunto entre el neurólogo y el gastroenterólogo. Y otra cosa que me dijo el cirujano, ¿sabe qué? Que yo no le entro a la cirugía porque yo soy diabético. Es que ese es un factor muy importante. Los diabéticos, los pacientes diabéticos tienen enlentecimiento de la motilidad, su movimiento es pero no tenía indicación la ¿para cirugía. qué cirugía, no? O sea, no tiene nada que ver la cirugía, porque ¿De qué se la refiere brucelosis, el doctor? La brucelosis que usted tuvo fue una infección por ese germen, por brucela. Sí. Esa brucela condiciona un cuadro parecido a la fiebre tifoidea, fiebre, diarrea, etcétera. Fiebre ondulante. Lo que dice el doctor Rivera Ramos es efectivamente, estadísticamente se ha visto que el 25 a 30% de los pacientes pueden llegar a ser el detonante para un síndrome de intestino irritable, que quizá ya lo tenía usted, y ahorita está teniendo predominio de estreñimiento más la calidad de vida que está llevando por esa inamovilidad. Entonces, yo creo que con esas medidas que le han recomendado, pero que le quede muy claro, el hecho de ser diabético también per se puede traer problemas a nivel de inervación. ¿Cuántos años tiene siendo usted diabético? 8 años. ¿Y controlado? ¿Está controlado? Sí, ya estoy controlado. ¿Pero está con hipoglucemiante, o sea, con medicamento? ¿O con insulina? Sí. ¿O con insulina? Insulina. Con insulina, porque hay que ver, tiene una neuropatía diabética. Tiene una neuropatía diabética Desde agregada. luego tiene que verse multidisciplinariamente, tiene que verse integralmente, y eso le va a ayudar a resolver el problema. Sí, porque hay muchas dudas respecto de la alimentación, a propósito de lo que le comentaban a don Ángel. Y aquí nos dice Pedro, siempre he sufrido de estreñimiento, pero últimamente me laxo. Cuando siento que me voy a estreñir, consumo mucho chile y me sobrepaso de ir al baño. Sí, eso sucede porque es un procinético natural. La capsaicina, el sabor picante que tiene el chile, es un estimulante natural del intestino, igual que el consumir alcohol en exceso, también es un procinético natural. Pero volvemos al punto, ¿por qué es estreñido? No está estudiado seguramente. Sí. Ok, por ejemplo, Alejandra dice, mi hijo de 8 años le realizaron una gastrostomía y le mandaron una dieta licuada. La mayoría del tiempo le tengo que estimular con supositorios para que haga del baño. Quisiera que me recomendaran un tratamiento. ¿Qué hay de lo de la estimulación? ¿Por qué le hicieron la gastrostomía? Exactamente, hay que saber la indicación de la gastrostomía, porque a lo mejor fue por un problema neurológico, o a lo mejor tuvo un accidente el niño. Algo tuvieron Primero que haber hecho. Sí. No tenía un problema a nivel de esófago, porque por algo le hicieron una gastrostomía. Es un orificio, se saca la pared del estómago y por ahí con una sonda se alimenta. Habitualmente se llegan a utilizar o fórmulas licuadas, o se llegan a utilizar algunas fórmulas que se llaman elementales, que ya son de absorción rápida y que se absorben en el intestino delgado. Entonces, per se, está el proceso digestivo alterado, porque no hay un tránsito por todo el tubo digestivo. De toda esta información. Entonces dependería de toda esa información. Pero entonces el uso de supositorios, por ejemplo, para sería viable ahorita como una acción mecánica, pero sobre todo analizando el contexto del paciente. O sea, faltan datos. Sí. Tenemos más llamadas, José Juan, contigo. Sí, tenemos una llamada desde Ohio. Saludos a todas las personas que están allá de Ohio. Susana Torres dice, consumo frutas, verduras, toma mucha agua, realiza ejercicio, evita arroz, no toma ni fuma y aún así se estreñe. Debe recurrir bueno, también toma licuados caseros, lo que pasa es que lo puso al final. Dice, a pesar de todo esto, debe recurrir a los laxantes. Se nota que es una personalidad ansiosa, probablemente necesita atacar ese problema, porque es muy obsesiva en lo que come, cómo lo come, etcétera. Eso habla de ansiedad, entonces probablemente tiene que ver a un psicólogo que le ayude a manejar su problema de ansiedad. Hay otra cosa que en Estados Unidos es muy frecuente, aunque en México tampoco está tan mal, que es el haber tenido un abuso sexual en la infancia o intento de abuso sexual en la infancia, condiciona que en la edad madura se tenga un síndrome de intestino irritable, y es muy común. En más del 45% de los casos en los Estados Unidos de síndrome de intestino irritable hay el intento de abuso o ha habido el abuso sexual completo. Entonces una variable importante tomar en cuenta. Joana, por ejemplo, dice, desde hace 28 años padezco de estreñimiento, actualmente estoy embarazada y la situación se complica. ¿El plántago puede afectar a mi embarazo? ¿El plántago lo tengo que tomar de por vida? Definitivamente ella está teniendo cambios en donde está creciendo el útero, y el útero per se está ocupando un espacio en la cavidad abdominal y está comprimiendo el recto. Por lo tanto, ella también se va a dar cuenta que su capacidad de almacenamiento de orina también es menor. Por eso tiene que ir al baño a hacer pipí constantemente. Chorrito, ¿no? Y por otro lado, el estreñimiento también se ve alterado
por trastornos de tipo hormonal. Hay pacientes que durante su etapa fisiológica del embarazo, como predomina la fase progestacional, o sea, hay más producción de progesterona, mejora el tránsito colónico y mejora su estreñimiento. Pero en la etapa final del embarazo es una acción mecánica. Si ella toma psyllium plantago con poca agua, lo que va a hacer es una materia fecal demasiado voluminosa que se va prácticamente a impactar o se va a tapar en la parte del recto. Entonces a ella no le conviene tomar psyllium. No es recomendable. Hay ejercicios muy recomendables durante el embarazo. Yoga, por ejemplo, los que vimos, o debajo del agua, exacto. Una buena respiración, todo eso le ayuda. Ciruela pasa. La alimentación, el ejercicio, la acupuntura es un recurso, no tiene que recurrir estrictamente a un Pues laxante. ahí lo tenemos, se nos está acabando el tiempo. Nora, el próximo lunes, ¿qué tenemos? Pues vamos a ver todo acerca del cuidado de los pies, no se lo pierdan. La verdad, una parte del cuerpo que tenemos muy olvidada, tipo de zapatos, callos, todo, José Juan, acerca del cuidado de los pies. ¿Te parece? ¿Es el próximo lunes 9:30? Muy bien, Nora, pues gracias. Un tema también relevante que tenemos que cuidar y que a veces se nos olvida. Todos tenemos algún Nora, callito, ¿no? seguramente, entonces de callos, pero hasta reflexología vamos a ver. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a estos maravillosos especialistas que nos dieron todo un panorama. Y bueno, los esperamos el próximo lunes, todo acerca de los pies.